Esta mitad de semana se presentó la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, que hace varios cambios. Quizás la mira está puesta en cuál será el origen de la composición de las cámaras, es decir, de Mundo San Lázaro y del Senado de la República. La iniciativa también reduce el 25% del presupuesto del Instituto Nacional Electoral, así como de los institutos locales, que son los que se quejan de que nunca tienen dinero. Además, advierte que aquel contenido que se haga con inteligencia artificial deberá de ser etiquetado cuando los políticos anden campañando. Evidentemente esto ha generado muchísimo ruido. Vamos a intentar desmenuzar en estas emisiones el contenido de esta reforma electoral y lo que se vaya sumando en las siguientes horas y en los siguientes días, porque esta reforma no le ha gustado ni siquiera el matrimonio que tiene Morena con el PT y con el Partido Verde. ¿Qué cosa esta? Y está por acá Everardo Padilla, que es consejero nacional del PAN, pero además alguien que es un muy buen analista político, que conoce bien de la técnica legislativa, y a mí me da muchísimo gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Eve? Muy bien, Irving. Gracias. Gusto verte, Everardo. Gracias por la oportunidad. A ver, vámonos por partes. Esta reforma electoral aterriza en la Cámara de Diputados y cambia la composición, el origen o cómo se debe de conformar las cámaras, ¿no? A ver, vámonos por partes. Bueno, yo te diría primero que es una reforma descafeinada, no es el gran cambio que se había prometido, principalmente por una cosa: no se toca el tema de la narcopolítica, que es el gran problema de la democracia en este país. Efectivamente están haciendo algunas propuestas que conocemos a través de algunas diapositivas respecto a el origen de cómo llegan los 200 diputados de representación proporcional. No es tampoco el gran cambio que se esperaba. Lo que se plantea es que de esos 200 famosos pluris, ahora 100 sean electos a través de las primeras minorías. ¿Qué significa esto? Pues que los mejores perdedores de cada uno de los partidos políticos podrían tener la oportunidad de acceder a una curul. Claro, a ver, vámonos por partes. Hoy en la Cámara de Diputados se integra por 500 personas, por 500 diputados. Correcto. 300 se eligen por el voto directo, 250, ¿no? 300 por el voto directo, ¿no? Ajá, uno va y vota y ya está. Y luego los 200 restantes llegan por una representación proporcional, que son unas listas que los partidos ponen en cada circunscripción, ¿no? Es correcto. Estamos ahí. Porque hay que decir que el país está dividido en distritos electorales y a su vez en circunscripciones, ¿lo dije bien? Es correcto. Ahí circunscripciones electorales. Ahí está. A ver, entonces ahora la propuesta de la presidenta deja 500 diputados. Sí. En eso estamos bien. No cambia nada. No cambia nada. ¿Y luego qué? ¿300 qué onda? Los 300 tampoco cambian. Exactamente. Los mismos distritos, 300 en todo el país, divididos en 5 grandes circunscripciones electorales. Ahí no hay cambio alguno. Ok. El cambio viene en los 200 de representación proporcional. ¿Qué quieren hacer ahí? Quieren que de esos 200, la mitad se elijan a través de un sistema de primeras minorías, en donde los mejores perdedores de cada partido político puedan acceder a la curul. Es decir, que si estuvieron muy cerca de ganar, esos votos que sacaron tengan un valor y puedan ser considerados a la hora de la repartición de las diputaciones plurinominales. O sea, el segundo lugar. El segundo lugar, exactamente. Los mejores segundos lugares de todo el país, solamente 100 espacios. Los otros 100 en un sistema de listas abiertas. Esto es una innovación en términos democráticos, porque significa que los partidos van a presentar, como lo han hecho cada 3 años, sus listas, pero será la gente quien tenga la posibilidad de ordenarlas, eligiendo un hombre y una mujer al reverso de la boleta de diputado federal. Y esa lista que tú elijas a un hombre y una mujer no se presta a repetir la operación acordeón que vimos y que hizo Morena para elegir al Poder Judicial y colocar a sus incondicionales. Completamente. Este es un método que favorece, ya como tenemos la Corte del Acordeón, ahora vamos a tener a los diputados del acordeón, en donde además el gobierno, este estado con sus estructuras, podría intervenir no solamente para elegir y favorecer a los diputados plurinominales de Morena, sino también para elegir, dividiendo a sus estructuras, a los diputados de los demás partidos políticos. Así que es un tema bastante peligroso que por supuesto no favorece a la democracia y en donde el PAN por supuesto que no va a respaldar esa iniciativa. Ok, a ver, y luego,
el elegir al segundo mejor posicionado de la lista, o sea, es decir, que si gana, no sé, en Aguascalientes, en un distrito de Aguascalientes, ganó el PAN, y en el siguiente pues va a ganar Morena, ¿le está cerrando la pinza a los demás partidos políticos? Completamente. Con este esquema, que puede sonar muy bonito al principio, lo cierto es que los dos grandes partidos políticos, o las principales fuerzas políticas del país, estarían teniendo más posibilidades de acceder a estos 100 espacios. Y los partidos minoritarios no podrían acceder prácticamente a ninguno de estos 100 diputados. Ok, a ver, Everardo, eso es el mundo San Lázaro y la propuesta. Por eso también están enojados pues el PT y el Partido Verde, ¿no? Correcto. A ver, ¿qué onda con el Senado de la República? En el Senado de la República hay 128 senadores. Correcto. ¿Qué pasa en la propuesta presidencial? En la propuesta presidencial se eliminan los senadores plurinominales de lista. Esta es una lista nacional de 32 senadores que actualmente existen en el Senado. Esa lista se eliminaría y solamente estarían tres senadores por cada estado. Los dos senadores que ganan la elección y un senador de la fórmula que queda en segundo lugar. Pasaría algo mucho más grave de lo que hemos hablado en la Cámara de Diputados, porque entonces solamente el segundo partido en cada estado de la República tendría representación y eso generaría al final esta conformación total de 96 senadores. 96 senadores. Correcto. O sea, la Cámara de Senadores sí la reduce. Sí, por supuesto. Ahí sí viene el planteamiento muy formal de una reducción bajo la idea de que el Senado es la representación de la federación en donde cada estado tiene que tener el mismo peso específico. Ahora, esta reforma electoral, Everardo, es una reforma que la presenta el propio gobierno. Sí. Habitualmente, yo cuando empezaba a reportear, pues la reforma electoral la presentaban los partidos, sí, los de Morena cuando eran perredistas, enojadísimos porque siempre acusaban que les hacían fraude y 20,000 locuras y cosas más. Y ellos como oposición siempre iban con el gobierno, llórale, una reforma electoral, ¿no? Le tocó a Calderón, le tocó a Peña Nieto y así me puedo ir hasta la prehistoria mexicana. ¿Por qué el gobierno presenta una reforma electoral? Bueno, a ver, ¿qué lectura le das a que el gobierno que llegó con esas reglas quiere una nueva reforma electoral? Para aumentar la concentración de poder. Normalmente las reformas electorales en este país se han dado después de un proceso electoral en donde los gobiernos reconocen que hay que dar mejores condiciones para la pluralidad, pero este no es el caso. Debo recordar que en 7 años de Morena ha habido varios intentos de reformas electorales y ninguno ha prosperado. Este no sería la primera ocasión en la que la llamada Cuarta Transformación intenta hacer una reforma electoral con un elemento que nos parece muy peligroso y es aumentar todavía más la concentración de poder en la presidencia de la República y en un partido hegemónico, algo que ya habíamos superado cuando el PRI gobernó durante más de 70 años. Pareciera que lo que se pretende es volver a ese esquema de un partido-estado. Ok, o sea, ¿es cambiar la composición para que quede un solo partido o que queden 2 partidos o qué? Sí, es aumentar la capacidad operativa de Morena en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, excluir a sus propios aliados, atacar a la oposición, sin tomar en cuenta un elemento fundamental que al PAN nos parece que es el requisito para que haya una reforma, y es la intromisión del crimen organizado, no solamente en la selección de candidatos, sino en las campañas y posteriormente en los gobiernos. Hoy el crimen elige candidatos y gobierna una gran parte del territorio nacional, y de eso no se está hablando. No puede haber democracia cuando el crimen tiene tanta influencia en el territorio nacional, en los partidos políticos. Así que nuestra propuesta es que donde haya crimen, se castigue ejemplarmente tanto a los candidatos que están vinculados como a los partidos que reciben un solo peso de financiamiento ilícito. Claro, bueno, pero eso como tal no está. Digo, más allá de algunos puntos que se hablan de tener una colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera, de revisar con Hacienda algunos temas, pues como tal no hay algo toral o no es el eje
de esta reforma. Es correcto, no hay una sola palabra que mencione el combate a la narcopolítica y no la hay a pesar de los últimos acontecimientos. Después de la caída del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel más grande que queda en el país es el cártel de Morena y hoy está intentando demostrar nuevamente su poderío. Claro, a ver, Everardo, alguien dirá, es que yo odio a los diputados plurinominales porque nada más van y alzan la mano como los de Morena y lo que les dictan en Palacio Nacional va y se hace y aquí no se discute nada y entonces la Cámara de Diputados es una oficialidad de partes, el Senado es una oficialidad de partes. ¿Qué decirle a esa gente? Pues hay que decirles la verdad. La verdad es que los diputados plurinominales representan los votos de los candidatos que no obtuvieron un triunfo. Y voy a poner un ejemplo para hacerlo un poco más fácil. Si un candidato ganó con el 55% de los votos y otro candidato perdió con el 45% de los votos, si no hay representación plurinominal, significa que toda la gente que votó por el candidato que perdió no va a tener ninguna representación en la Cámara. Si no tenemos este esquema de contrapesos, el que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo. Y eso por supuesto que no es justo para una gran parte de la población que no cree en Morena, que no cree en la mal llamada Cuarta Transformación y que estamos hartos del cártel de Morena que ha gobernado este país durante 7 años. Claro, también hay otro tema que ha robado mucho la atención, que es el tema de la sobrerepresentación, es decir, que el partido ganador tiene más curules y más escaños de los que tendría que tener. Es decir, por ejemplo, Morena hoy tiene el 54% de la votación en San Lázaro y está representado en un 74%. Es decir, no está el 54% tal cual reflejado ahí en el mundo San Lázaro. Es decir, tienen más. En esta reforma, la sobrerepresentación tampoco se ataca. No hay ni una palabra al respecto, porque además es un esquema que aunque ha funcionado durante ya algunas elecciones, nunca se había visto de manera tan grotesca como ahora. Efectivamente, Morena en la Cámara de Diputados, por ejemplo, con el 40% de los votos, tiene más del 50% de las curules, ¿no? Y esto significa que hubo un fraude a la ley. Morena, al hacer su coalición, el 8%, que es el tope de sobrerepresentación, lo distribuyó entre los 3 partidos políticos que integran la coalición y hoy tenemos esta sobrerepresentación del más del 20%, pues porque se fijaron en una coalición electoral. Esta es una gran oportunidad. Si de verdad quiere la presidenta hacer una reforma electoral de fondo que ayude a que la democracia mejore en este país, nosotros estamos proponiendo que eliminemos todo margen de sobrerepresentación a efecto de que cada voto en la urna sea perfectamente representado en las cámaras. ¿Por qué le debe preocupar a un ciudadano común y corriente que esta reforma pase así? Pues porque sí hay un impacto real de la calidad de las leyes y de los contrapesos que debe existir en cualquier democracia. Cuando Morena no solamente gana las elecciones, sino que va eliminando paulatinamente a sus opositores, cuando va eliminando los órganos constitucionales que también generaban un contrapeso, cuando los propios aliados de Morena reconocen un control sobre el poder legislativo y también sobre el poder judicial, entonces estamos hablando de un hiperpresidencialismo que no nos favorece a todos. Solamente favorece a un partido en el poder, a una hegemonía gobernante, a una nueva oligarquía, a una nueva mafia del poder, que además, en conjunción con el crimen organizado, pues nos tiene rehenes a todos los mexicanos. Y eso tiene un impacto en la vida de todos, como lo vimos en Guadalajara, claro, en días pasados. ¿Esto le pega a la confianza para invertir en México? Totalmente. Los empresarios nacionales o extranjeros no pueden invertir cuando hay tanta concentración del poder, porque significa que estamos a capricho de unas pocas personas y que al no haber contrapesos no hay medios de defensa para ejercer nuestros derechos a plenitud. Claro, o sea, esto se traduce pues evidentemente en menos empleos, ¿no, Everardo? Totalmente, menos empleos, menos inversión, menos seguridad. Insisto yo, si la narcopolítica no es importante para el gobierno, sí lo es para la gente que todos los días está sufriendo por extorsiones, por secuestros, por el acoso de los delincuentes que están libres por todo el país con el apoyo del gobierno. Y si no atendemos este asunto de fondo, van a seguir existiendo gobernadores como Rubén Rocha, como Américo Villarreal, como Marina del Pilar, como el alcalde de Tequila que acaba de ser detenido y como muchos otros
que paulatinamente nos demuestran y evidencian que el crimen organizado ya no es simplemente un aliado de Morena, sino que ahora el crimen organizado son los nuevos jefes del cártel de Morena. Claro, ¿los panistas van a salir a las calles para evitar la aprobación de esta reforma? Totalmente, vamos a utilizar todos nuestros recursos, no solamente mediáticos, parlamentarios a través de nuestros diputados y senadores, nuestras estructuras en todo el país para darle a la gente la oportunidad de que pueda opinar, porque Morena no nos ha escuchado, no solamente a los partidos políticos, Morena no ha escuchado a la gente. Hicieron unos foros que fue una completa simulación organizada por el gobierno, encabezado también la comisión por Pablo Gómez, y la gente tiene el derecho de participar y de decir qué tipo de democracia quiere en este país. Claro, ¿cómo van a dar la batalla? Ya estás delineando un poco. ¿Cómo va a dar el PAN la batalla para evitar que pase esto que es tan riesgoso para el país? Bueno, estamos listos para el debate en las cámaras, por supuesto. Estamos listos para el diálogo con otras fuerzas parlamentarias, incluidas con los partidos políticos. A ver, ¿ustedes están dispuestos a conformar un bloque con el Partido Verde y con el PT? Estamos dispuestos a ser aliados de todo partido que asuma que la narcopolítica es el verdadero reto de una reforma electoral. ¿Crees que pase? ¿Con toda la incomodidad del Verde y PT? Hoy las apuestas dicen que la reforma no pasa. No sería la primera ocasión. Esto le ha pasado a Morena durante 7 años. Inclusive el presidente López Obrador presentó varias opciones de reforma electoral. La propia presidenta ha reconocido que hay una dificultad respecto a esta reforma. Ya ha esbozado la existencia de un plan B. Sí, es más, si quieres vamos a escuchar cómo dijo que ella, pues si no pasa la reforma por la vía constitucional y por la aduana de Mundo San Lázaro y del Senado, pues ella tiene otros planes. Vamos a ver. Para mí es una victoria porque estoy presentando una propuesta que me pidió la gente que presentara, completa. Y ya quien la quiera aprobar, pues será visto por la gente, quien no, no. Y ya, así de sencillo. En este sentido, en caso de que no se logre la mayoría calificada para su aprobación, ¿tiene pensado algún plan B? Sí, pero ya sería después. Este plan B sería hacia leyes secundarias. Ya sería después. No nos adelantemos. ¿Se puede? Pues mira, ya hemos escuchado antes de un plan B, de un plan C, y eso significa que el gobierno pretende aumentar la violencia, la presión, no solamente política y social, sino también legal, sobre quienes no estamos a favor de sus planes. Así que habrá que ser muy conscientes del tipo de país en el que nos quiere meter Morena y sus aliados, principalmente en este caso, el crimen organizado. Bueno, pues ahí estamos, Everardo, a ver qué pasa. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se pone, a ver si nos acompañas en futuras emisiones para ver cómo va la discusión de esta reforma. Con mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad. Ahí está, te aprecio mucho, Everardo Padilla, es consejero nacional del PAN. Yo soy Irving Pineda, siguen la señal de Azteca Noticias, en verdad, qué gusto andar por acá.